Bueno, Juan, pues quería empezar hablando sobre tu nuevo libro, Desatinos Cinéfilos. Si me puedes empezar a contar, porque ya el año pasado estábamos hablando sobre tu libro anterior, que fue tu primer libro, Impostores con Alas, y cuéntame un poco la historia de cómo surgió, cómo se fue dando este proyecto, digamos un poco en relación también con el anterior, porque han sido dos publicaciones, digamos, con un tiempo de publicación de un año más o menos. Cuéntame un poco cómo se fue dando este proceso de este primer libro que salió el año pasado a este que sale publicado en este año. Sí, claro que sí, Josué, gracias. Mira, en efecto, son dos libros muy contiguos, son dos libros que están más o menos, estuvieron más o menos en gestación durante el mismo tiempo. Si bien en Impostores con Alas, como me parece que te comenté cuando lo platicamos, había cuentos que tenían ya algunos años dándome de vueltas en la cabeza y demás. Varios de los cuentos de ese primer libro, pues surgieron a la par que muchos de estos textos de desatinos cinéfilos y de hecho hay una especie de, pues por decirlo con una palabra más bonita, tal vez... em, Sí, relación fraternal entre los textos, por no decir que uno contagió al otro, porque los cuentos de tema cinéfilo están también ya, por supuesto, presentes en Impostores con Alas, ¿no? Sin embargo, en Desatinos Cinéfilos le aposté pues mucho más a la brevedad y bueno, a otros estilos y subgéneros literarios, mientras que en Impostores con Alas, bueno, pues son textos más extensos. Y bueno, justamente era una de las cosas que yo notaba ya con este libro, que incluso cuando hablábamos del libro anterior de Impostores, mencionábamos esto, ¿no? Que había como diferentes aproximaciones al relato, ¿no? Que había cuentos que estaban hechos como a partir de diferentes estrategias narrativas, y en este se percibe también como que hay un hilo conductor más claro entre los relatos. Entonces, si me puedes contar un poco sobre cuál fue digamos, el detonante, a lo mejor estilístico, narrativo, que une a todos estos relatos. ¿Cuál es? Pues sí, hubo implícita desde luego una búsqueda por la brevedad. Siempre he sido un lector asiduo de minificción, que también en la ciudad de Puebla, pues la minificción es de verdad un género muy, pues sí, muy socorrido. Y a mí siempre me ha impresionado la genialidad de algunas cosas extremadamente breves que hicieron pues desde los pioneros del género como Juan José Arreola, como Julio Torri, ¿no? El mismo Francisco Tario también experimentó con varias cosas muy breves y por supuesto eh, esta idea de jugar casi casi con el cortometraje, a la vez que, bueno, pues eso obviamente se relaciona mucho con el cine, a la vez que la idea un poco de imaginar universos alternativos en el cine. Hay un cuento de Impostores con Alas, por ejemplo, en el que todo se narra desde la perspectiva de uno de los matones del Joker, ¿no? Entonces... em, esa cosquilla, pues ya la traía yo. Tratar de aproximarme al diálogo con el cine, desde luego, tratar de experimentar con la forma, esta frase quizá choteada, pero me parece que la escribió Blas Pascal en una carta a alguien que al final se disculpa y le dice, perdóneme por escribir una carta tan larga, pero es que no tenía tiempo para hacerla más corta, porque la brevedad tiene también mucho de su chiste, ¿no? Ujú.
Oye, y cuéntame un poco sobre las referencias cinematográficas que hay en este libro, porque quizá para que algunos de los lectores entiendan un poco como de qué se tratan algunos de estos relatos, pues algunos tienen referencias cinematográficas, como en este cuento que ahorita hacía referencia, que aunque es del libro anterior, en este también hay algunos que utilizan más o menos esta estrategia de utilizar un personaje y darle el punto de vista de este personaje para contar una parte de la historia, que es la historia que ya conocemos en la película, ¿no? Yo encontré los que recuerdo ahora, por ejemplo, Volver al Futuro, Titanic, pero cuéntame algunos de las referencias que hay en este libro y por qué son estas referencias en particular las que te animaron a escribir. Sí, sí, claro. Mira, en algún momento el proyecto era que todo el libro se tratara de meta referencias y de Uh -huh, escenarios alternativos. Entonces, yo escribía las que se me iban ocurriendo, ¿no? Sobre todo también, pues, durante la pandemia era como que ocasión ideal, pues, en el aislamiento, en el encierro en casa, pues, para escribir mucho. Y entonces, sin em, proponiéndomelo desde luego, pero sin quererme forzar a tengo que seguir esta filmografía, era, pues me gusta esta película y vamos a plantear un escenario que no conozcamos de esa película, ¿no? Una visión alternativa a esa obra ya existente, ¿no? Con el tema de la intertextualidad. Y me di cuenta de que no todos funcionaban, de que algunos estaban un poco forzados y de que eso también limitaba el texto a conocer la filmografía completa. Entonces, decidí por eso dividirlo en secciones. Por ejemplo, en la sección de cine, sí vienen las alusiones a Titanic, El planeta de los simios. Por ejemplo, El planeta de los uh simios -huh, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, la original, la de 1968. Em, y Titanic, me gusta, pero no es que, ay, tengo que ver Titanic por lo menos, una vez al año. No, solamente me pareció, divertido hacer algo con esa escena, con esa situación, de la que se salvaron, ¿no? Básicamente era la idea, sobre la primera escena de la película. Entonces, y por supuesto, sí, también tengo un gusto de cine que está demasiado hollywoodense y demasiado nostálgico, porque pues bueno, si bien también disfruto mucho, las películas de Fellini o de Akira Kurosawa y demás, pues en la filmografía de este libro está compuesta pues simple y sencillamente por películas que me gustan y claro, Volver al Futuro, que además eh, es un tema recurrente a lo largo del libro, ¿no? claro, oye, y cuando hablábamos del libro anterior, también decíamos que seguramente había un cuento que le podía gustar a cualquier persona, ¿no? Porque son cuentos tan diversos que cualquier persona podría encontrar en ese libro algo que le pudiera interesar o gustar. En este libro, en Desatinos Cinéfilos, ¿a quién dirías que percibes, que perfilas como tu lector? A quién se lo recomendarías tú como autor de este libro? A Desatinos Cinéfilos. Bueno, sí, me parece interesante y espero no sonar, un poco, pedante o exagerado, pero yo creo que se lo recomendaría a cualquiera por la simple y sencilla razón de que es tan breve Ujú, que se puede leer de una sola ujú, sentada en un ratito ujú, y también se puede hojear muy fácilmente. Ahorita, ujú, desde luego, existe solo la edición digital, ya que, bueno, salió a través del programa canasta de escritoras y escritores poblanos del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Pero obviamente está también programada una próxima edición física, la cual será completamente gratuita. Entonces, bueno, pues ya después se estará anunciando en las redes del IMAC cuándo y dónde se podrán conseguir los demás ejemplares, todos los ejemplares de esta colección, incluido desde luego de Satinos Cinéfilos. Pero entonces, ya que se tenga en físico, se puede hojear literal y lo más probablemente es que se caiga en un texto que puede durar una página,
puede durar unas cuantas líneas, puede durar dos o tres, pero pues en ese sentido yo invitaría de verdad a cualquier lector a darle una oportunidad. Porque algunos textos se refieren mucho, pues obviamente, a gente de nuestra generación, más o menos, por el tema del cine, pero pues también hay cosas que no requieren haber visto tal o cual película y que son solamente cuentos de la vida cotidiana, por así decir. Ahora que precisamente mencionas este dato de que Desatinos Cinéfilos está publicado en la segunda tanda, digamos, de libros de esta colección que lanza la actual administración del IMAC, eh, pues quería preguntarte un poco sobre eso, ¿no? ¿Qué significa para ti el que este libro surja en esta colección? Porque pues si bien pues hay muchos escritores en Puebla, a veces no sabemos como por dónde empezar o quiénes están escribiendo qué. Y a veces estas colecciones pues sirven como para ir marcando ahí por lo menos una guía de por dónde podemos comenzar. Los libros que se publicaron en la primera edición de esta colección, pues la mayoría de ellos fueron libros muy buenos, muy de distintos géneros. Y qué significa para ti como escritor que en esta ocasión eh, salga tu libro en esta colección en particular? Sí, claro, desde luego es algo que me dio mucho gusto. Obviamente es una forma de reconocimiento institucional. Obviamente es em, el proceso de edición, el proceso de difusión, Ujú. pues suelen ser algo que cuesta mucho trabajo a veces hacer de manera independiente, que pues también es una vía, ¿no? Entonces, pues desde luego que eso estuvo fenomenal. Yo estuve al pendiente de muchas convocatorias, una versión muy primitiva de este libro que ni siquiera se llamaba igual y que tenía algunas de las piezas, pero pues muchas otras no. La empecé a trabajar quizá hace como unos 3 o 4 años y la mandé alguna vez a varios concursos. Recuerdo por ahora solamente, por ejemplo, que la mandé al premio Julio Torri, que también Ujú. consistía en textos breves. Y bueno, creo que tiene todo el sentido del mundo que aquella vez no haya quedado, porque ya sabes que uno lo que ve en retrospectiva le parece una porquería de lo que uno mismo hizo, pero pues estar muy al pendiente de convocatorias, tomar las precauciones de siempre, de que mandar un texto a una convocatoria implica una veda de no mandarlo a otras, porque hay por ahí algunas historias, trágicas de gente que se gana dos concursos con la misma obra y pues si no pierde uno, pierde los dos. Entonces, sí, no dejar de buscar vías, de buscar alternativas y desde luego, pues a mí me da mucho gusto que haya quedado este librito ahí. Y bueno, recapitulando, este libro se puede descargar ya de manera gratuita en los enlaces del IMAC que vamos a poner en la nota y todo, y se prevé pues ya la edición impresa, ¿no? Que se hará en algún momento de este año. Y ya para terminar, ¿tendrás alguna noticia sobre cuándo va a salir esta edición impresa y qué más podría pasar con este libro después de estas presentaciones? ¿Qué es lo que tienes planeado? Sí, pues mira, la fecha exacta de momento todavía no se confirma, es un proceso un poco largo por el tema de los recursos y demás, pero pues en cuanto esté se estará anunciando a través del IMAC, estaré también presentándolo durante la feria del libro que va a organizar el IMAC en junio, la Semana del Libro me parece que se llama. Y ahí también voy a estar impartiendo unos talleres que se derivan de otra convocatoria que gané por parte del IMAC, que es el PEIDAC 2024. Ahí fui seleccionado para escribir una novela de terror, ese fue el proyecto que metí. Y obviamente mi retribución social a ese programa es impartir un taller de literatura de terror y fantasía oscura, un taller de lectura y de escritura de terror. Entonces, bueno,
voy a estar muy, muy movido con eso y pues Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra cosa que sea importante que se nos haya pasado. no, pues te agradezco mucho de verdad el espacio, Josué, y la oportunidad de em, difundir todo esto.